Hola, soy la doctora Luz Elena Valderrama Orenday, soy hematóloga pediatra con alta especialidad en medicina transfusional y yo les voy a dar parte de sus clases del bloque de hematología. Vamos a empezar con el bloque de anemias y esta clase es para revisar generalidades acerca de todo lo que significa anemia. Entonces, como ya sabemos, la anemia es uno de los problemas con mayor afección en calidad de vida dentro de la salud pública, por lo que es de suma importancia su adecuada evaluación por los médicos de primer contacto y su derivación a un especialista cuando se sospecha de alguna anemia secundaria a otra patología. En cuanto a la agenda que vamos a estar revisando de esta clase, pues vamos a ver un poquito la definición, epidemiología, cómo es que funciona el eritrocito y por qué este se va a ver afectado cuando tenemos anemia, los índices eritrocitarios, cómo vamos a clasificar esta anemia de acuerdo a estos índices eritrocitarios, la clínica que nos va a dar la enfermedad, si hay algún tratamiento y cómo es que podemos prevenirla, nosotros tanto como médicos y como pacientes. En cuanto a la definición de la anemia, pues va a ser una condición en la que va a haber una disminución de la masa eritrocitaria o una alteración en su capacidad para transportar el oxígeno. Esto va a condicionar que este oxígeno no sea suficiente para cubrir nuestras necesidades fisiológicas. ¿Y cómo es que vamos a medir esta anemia? Pues de acuerdo a dos parámetros básicos que van a ser la hemoglobina o el hematocrito. Recordar que la hemoglobina va a ser nuestra principal proteína transportadora de oxígeno y el hematocrito se va a referir a la cantidad de sangre total que va a estar compuesta por los glóbulos rojos. Va a depender justo de la cantidad de estos y de su mismo tamaño. Para nosotros poder decir que un paciente tiene anemia, de acuerdo a los parámetros que establece la Organización Mundial de la Salud, los hombres tienen que tener hemoglobina menor a 13, las mujeres hemoglobina menor a 12, y en cuanto al hematocrito, los hombres van a tener hemoglobina menor a 40 y las mujeres hematocrito menor a 35. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que a nivel mundial los grupos más vulnerables van a ser los pacientes pediátricos, sobre todo los menores a 5 años, los adolescentes, estos dos etapas de la vida porque es donde hay mayor crecimiento y pues obviamente necesitamos mayor ingesta de nutrientes para evitar que vayamos a tener anemia. Del otro lado, pues vamos a tener también a las mujeres que menstruan por las pérdidas sanguíneas de hierro que esto condiciona, las embarazadas o en fase puerperal, ya que pues como sabemos va a haber un aumento de la masa eritrocitaria por el embarazo, pero también va a haber un aumento en el plasma y esto nos va a dar una anemia dilucional que vamos a ver más adelante. Y ya hablando en cifras, tenemos que en el último reporte de Lancet del 2019, que se basa también en los parámetros globales de salud, la anemia ha afectado 169 millones de niños y niñas de 6 meses a 5 años, que equivale a un 40% de esta población, pues lo cual es una cantidad muy importante. En cuanto a las mujeres, vamos a tener que va a haber una afección de alrededor de 500 millones de mujeres entre 15 a 49 años, siendo el 29% de las mujeres no embarazadas que tengan anemia y el 38% de las mujeres embarazadas con anemia. Va a haber específicamente algunas regiones a nivel mundial donde hay mayor anemia, como sobre todo África y Asia Sudoriental. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que estas poblaciones que son endémicas de malaria generan esta deformación en sus eritrocitos, dando hemoglobinopatías para protección contra esta misma enfermedad. Y eso pues conlleva que sean pacientes o sean personas que vayan a estar con anemias durante toda su vida, manejando ya sea si no tienen la hemoglobinopatía, cifras un poco menor a lo normal, a lo estimado, en comparación al resto de la población mundial. Entonces, en cuanto a África, vamos a tener que van a tener 106 millones de mujeres anemia y 103 millones de niños y niñas. Y en Asia Sudoriental, 244 millones de mujeres y 83 millones de niños y niñas con anemia. Entonces, de acuerdo a la epidemiología y a las mediciones globales en salud del 2019, había 1.76 billones de casos de anemia en el mundo, siendo el causante de 50.3 millones de casos de IELTS. ¿Qué significa los IELTS? Van a ser los años de vida saludable que se pierden de acuerdo a una discapacidad.
Entonces, como ya hemos estado hablando, la anemia va a ser un gran problema de salud pública y los países que tengan ingresos bajos a moderados son los que van a soportar la mayor carga de esta patología, sobre todo que va a afectar a las poblaciones que viven en entornos rurales, en hogares pobres y que no tengan acceso a la educación o a la salud de manera formal. En esta gráfica podemos ver cómo al clasificar las diferentes causas de IELTS a nivel mundial, la ferropenia, que es este que está en azul clarito, va a ser la causa más importante a nivel mundial, seguida por talasemia y drepanocitosis, que son este como color melón y este naranja. Como verde, que sería también una de las causas importantes, engloban otras enfermedades. Ya del resto de IELTS a nivel mundial, pues podemos tener algunas causas infecciosas como el paludismo o alguna enfermedad crónica como la diabetes, enfermedad renal, etc. Entonces, para poder entender un poquito de cómo es que se da la anemia, necesitamos conocer un poquito más de la fisiología del eritrocito de manera normal. Sabemos que el eritrocito va a ser la célula que va a tener dentro de él a la proteína hemoglobina y que este oxígeno que existe en todo nuestro cuerpo va a ir pegado a esta hemoglobina y se va a ir liberando de acuerdo a las necesidades de los diferentes tejidos. Los eritrocitos viven alrededor de 120 días de manera natural y cada eritrocito va a contar con 250 millones de moléculas de hemoglobina. Como podemos ver aquí en la imagen, este es el eritrocito, lo que está esta célula en rojo. La hemoglobina son estas bolitas que están en su interior, que son como color rosa, y si vemos van a ir pegado 4 moléculas de oxígeno por cada molécula de hemoglobina dentro de cada eritrocito. Entonces, como ya mencionamos, va a haber 250 millones de moléculas de hemoglobina por eritrocito. Entonces, va a haber diferentes estadios de maduración del eritrocito, desde las células más inmaduras, que van a ser las células progenitoras hematopoyéticas, ya hasta el eritrocito maduro, que es el que conocemos. La hemoglobina se va a empezar a acumular dentro de los eritrocitos desde el estado de maduración de proeritroblasto, que sería este. Y solamente para recordar que la hemoglobina va a ser un tetrámero que va a estar formado de 4 cadenas de globina, 2 van a ser alfa y 2 beta, aquí por ejemplo las azules serían las alfa, las verdes serían las beta, y estas cadenas van a ir con un grupo hemo en su interior cada una, como podemos ver aquí en la imagen. Este grupo hemo va a ser importante porque va a contener un anillo de porfirina y el hierro que va a ir justo pegado a ese grupo hemo, y es donde se va a generar la afinidad del oxígeno a la hemoglobina. Una vez que se elimina el eritrocito, esta hemoglobina que contiene cada una de estas células se va a ser fagocitada por los macrófagos, ellos lo van a almacenar en forma de ferritina y es ahí donde se va a empezar a hacer todo su metabolismo para poderse utilizar cuando sea necesario para la eritropoyesis. Y el anillo de porfirina, que también era parte del grupo hemo, se va a convertir en pigmentos biliares que van a ser excretados casi en su totalidad por el hígado. Entonces, como ya vimos, el oxígeno va a ir pegado al grupo hemo de cada molécula de hemoglobina y cada molécula de hemoglobina va a llevar cargando 4 moléculas de oxígeno. La afinidad del oxígeno, es decir, qué tanto oxígeno va a ir pegado a la hemoglobina o qué tanto oxígeno se va a liberar a la circulación sanguínea, va a depender de diversos factores como el pH sanguíneo, la temperatura, la concentración de CO2 o de oxígeno, 2,3-difosfoglicerato, etc. Entonces, esta curva de disociación a la hemoglobina es muy importante porque va a relacionar la saturación de la hemoglobina de acuerdo a la presión parcial de oxígeno. La curva muestra un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina con oxígeno a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno. Es decir, por ejemplo, aquí podemos observar que a una presión parcial de oxígeno de 40 va a haber una saturación alrededor de un 75% de la hemoglobina y cuando la PO2 va a ser de 95%, la saturación de la hemoglobina será del 97%. Hay un parámetro que se llama P50 que se va a referir a la cantidad de presión parcial de oxígeno a la que la hemoglobina está saturado a un 50%, que generalmente es a 27 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, que sería este punto que vemos aquí.
todas las condiciones que afectan a la oxigenación tisular, haciendo o teniendo un mayor requerimiento de presión para poder saturar la hemoglobina, van a desviar la curva hacia la derecha, favoreciendo así la liberación de oxígeno y que esta hemoglobina tenga una menor afinidad al oxígeno para poder así garantizar esta perfusión tisular y disminuir la hipoxia. Entonces, de los factores que ya les había comentado, lo que va a hacer que esta curva de disociación de hemoglobina se mueva hacia la derecha va a ser el aumento de 2,3-difosfoglicerato, que si recordamos se va a generar por la glucosis anaerobia del eritrocito y al liberarse va a tener cargas negativas que van a favorecer la liberación de hidrogeniones que van a bajar el pH sanguíneo. Entonces, esto por el aumento disminución del pH sanguíneo, el hecho de que tengamos una mayor liberación de CO2 a nivel de los tejidos, una mayor temperatura o que por ejemplo nuestro pH sanguíneo sea menor o el oxígeno sea menor. Una vez ya entendiendo toda esta parte de la fisiología normal de los eritrocitos y de la molécula de hemoglobina, podemos pasar a hablar de los índices eritrocitarios que van a ser de gran utilidad para nosotros como médicos para poder hacer una buena clasificación de las anemias. Nos van a proporcionar una idea sobre el tamaño y la concentración de hemoglobina en los eritrocitos y solamente hay que tener en cuenta que sus valores de referencia pueden variar con la edad, específicamente esto en la población pediátrica y ya estandarizarlos un poquito más en pacientes adultos. Bueno, el primero que vamos a ver de los 4 que son va a ser el volumen corpuscular medio, que se abrevia como BCM en la BH, y pues nos va a hablar del volumen promedio de los eritrocitos de manera individual, se va a medir en femtolitros y esto nos va a clasificar la anemia como macrocítica, normocítica o microcítica. Como ya sabemos, pues el eritrocito va a tener una medición de su estructura generalmente de 7 a 8 micras y el hecho de que este volumen corpuscular medio esté aumentado pues nos va a hablar de eritrocitos grandes o que esté disminuido de eritrocitos pequeños. Los siguientes índices eritrocitarios que vamos a revisar van a ser la hemoglobina corpuscular media. Nos va a hablar de la masa de hemoglobina promedio contenido en cada uno de los eritrocitos. Y si por alguna razón no nos lo dieran como tal en la biometría hemática, nosotros podemos sacarlo con la fórmula que está aquí, que es 10 por hemoglobina entre la cantidad de eritrocitos o de masa eritrocitaria. Y esto también nos va a servir para la clasificación de las anemias, junto con la concentración de hemoglobina corpuscular media que ahorita vamos a ver para clasificar la anemia como hipercrómica, normocrómica o hipocromía. O sea, qué tanta concentración de hemoglobina tienen dentro de los eritrocitos. Y justo este índice eritrocitario que sigue, que es la concentración de hemoglobina corpuscular, va a ser muy parecido y nos va a medir también la concentración de hemoglobina que en promedio va a estar presente en los eritrocitos, pero de una manera más, digamos, general en cuanto a toda la población eritrocitaria que tenemos, a diferencia de la corpuscular media que va a ser específica de solamente un eritrocito. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Aquí en esta imagen que les puse de un frotis de sangre periférica, podemos ver cómo va a haber eritrocitos que están totalmente llenos en su centro y va a haber otros eritrocitos que tengan más este centro pálido o blanquecino. Eso es justo por la concentración de hemoglobina que tienen en su interior. Y otro de los índices eritrocitarios y el cuarto que vamos a revisar va a ser el ancho de distribución eritrocitaria. ¿De qué nos va a hablar? Pues va a ser el desvío estándar del tamaño celular expresado como un coeficiente de variación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan homogénea en cuanto a tamaño es nuestra población eritrocitaria? Nuevamente, como podemos ver aquí en el extendido de sangre periférica, ustedes pueden ver que va a haber eritrocitos muy pequeños como y otros mucho más grandes como esto. Esto se llama anisocitosis, esta diferencia de tamaños entre un eritrocito y otro, y esto va a hacer que nuestra población tenga un ancho de distribución eritrocitario mucho más aumentado. Y esto es importante porque va a haber ciertas patologías que van a cursar con este ancho de distribución eritrocitaria elevado y otras normal o bajo, ¿va? En cuanto a la clasificación de anemia de la OMS,
podemos tener esta, que es la última actualización del 2018, en donde vemos que se clasifica como anemia leve, moderada o severa, de acuerdo a los gramos de hemoglobina presentes en los diferentes tipos de poblaciones. Como podemos ver, por ejemplo, un adulto o un hombre mayor a 15 años se va a catalogar como anemia, como ya lo habíamos mencionado, si tiene menor a 13 gramos sobre decilitros de hemoglobina, y va a ser una anemia severa cuando esta hemoglobina esté menor a 80 gramos, sobre litro. En la mujer va a ser parecido, sin embargo la cifra basal para considerar anemia se va a bajar a 120 gramos sobre litro, ya que sabemos que la mujer presenta pues mayores pérdidas por la menstruación. En cuanto a las embarazadas, hay que tener en cuenta que estas van a presentar una anemia dilucional, porque así como aumenta el volumen y su masa eritrocitaria, van a tener un aumento también en el plasma que va a condicionar esta disminución en las cifras de hemoglobina, no siendo como tal una anemia real, porque si vemos la masa eritrocitaria o la cantidad de eritrocitos que tienen, pues van a estar dentro de cifras normales. Es por eso que en esta población específica se van a manejar cifras mucho más bajas para poderla considerar anemia, siendo normal arriba de 110 gramos sobre litro, y ya una anemia severa menor a 70 gramos sobre litro. Al igual que en la última población, las cifras en niños también van a ser un poco más permisivas, Sin embargo, porque estas poblaciones también, como ya lo habíamos mencionado, van a ser de alto crecimiento en las diferentes etapas, siendo sobre todo en los menores a 5 años, que son estos 6 a 59 meses, pues las cifras que se van a considerar hasta más bajitas para poder clasificarlos como anemia, teniendo igual como no anemia mayor a 110 gramos sobre litro. Y también porque aparte del crecimiento vamos a ser un poquito más permisivos, porque recordemos que sobre todo en los pacientes lactantes que están con lactancia materna y que inician alimentación complementaria, justo a partir de los 6 meses acaban los depósitos de hierros materno, y es por eso que si no damos una adecuada ingesta con la alimentación complementaria o con suplementación de acuerdo a los diferentes factores de riesgo de cada paciente, pues vamos a poder desarrollar anemia. Entonces, vamos a pasar aquí a revisar una biometría hemática para saber cuándo debemos de sospechar alguna anormalidad. Primero, vamos a ver la cantidad de eritrocitos que tenemos presente en la sangre, es decir, cuántos específicamente células tenemos ahí libres circulando en nuestra sangre. Y van a ser de 4 a 5.5 por 10 a la 6 por milímetro cúbico. Después vamos a tener la hemoglobina y el hematocrito, que van a ser hematocrito valor normal entre 35 a 48%, y la hemoglobina, dependiendo si es hombre, si es mujer, de 12 a 16 gramos sobre decilitro. Una vez que ya tenemos estos parámetros basales, ya podemos evaluar también los índices eritrocitarios, que como habíamos visto, lo normal de volumen corpuscular medio va a ser de 80 a 100 femtolitros, de hemoglobina corpuscular media de 26 a 34 picogramos, y de concentración corpuscular media de hemoglobina de 31 a 37 gramos sobre decilitro. Al resto de la biometría hemática, pues también tenemos que observar la serie blanca, que van a ser los leucocitos, que lo normal va a ser de 4.5 a 10.5 por 10 a la 3 por milímetro cúbico, y una vez enfocados en esta cifra general de leucocitos, tenemos que ver que las diferenciales también se encuentren dentro de rangos normales, teniendo que los neutrófilos van a ser de 40 a 70%, esto en población adulta, eosinófilos de 0 hasta el 8% o al 5%, dependiendo la literatura que ustedes lean, basófilos del 0 al 3%, linfocitos de 20 a 40% y monocitos de 4 a 10%. Posterior a eso vamos a tener las células de la coagulación, que van a ser las plaquetas, que lo normal igual depende de dónde lo lean, pero generalmente va a ser de 150, 350 o 450 por 10 a la 3 por milímetro cúbico. Y finalmente podemos solicitar como un parámetro extra, que son los reticulocitos. Como ya habíamos mencionado, el eritrocito va a tener diferentes estadios de maduración, siendo los reticulocitos los precursores ya del eritrocito maduro. Lo normal va a ser del 1 al 2%, en algunas literaturas manejan desde 0.5 a 2%,
o también ya en cifra total no porcentual de 40 a 90 por 10 a la 3 por milímetro cúbico. ¿Por qué va a ser importante siempre considerar complementar nuestra biometría hemática con estos reticulocitos? Ya lo vamos a ir viendo más adelante de acuerdo a las clasificaciones de la anemia, pero al ser formas inmaduras o más jóvenes del eritrocito, esto nos va a hablar de una manera indirecta de nuestra función medular. Si nosotros vemos más reticulocitos libres en sangre periférica, pues nos está hablando de una adecuada función medular, y si vemos una reticulocitopenia, pues de que hay algo en la médula que está afectando esa función normal. En cuanto a los valores normales de pediatría, podemos observar como si son pues muy diferentes a la población adulta, sobre todo en los pacientes neonatos, principalmente los prematuros y sobre todo hasta el primer mes, que como podemos observar aquí en esta tablita, pues van a manejar niveles de hemoglobina, sobre todo, por ejemplo, los pacientes a término en sus primeros días, hasta de 18.5, 16.5 si son de término, y ya si son prematuros, pues niveles a lo mejor un poquito más bajitos, pero igual más altos que lo esperado en un adulto, ¿no? Entonces es importante conocer estas diferencias para que cuando nosotros veamos un descenso de hemoglobina, a lo mejor en un paciente de término y vemos que tiene 12, no tomarlo como que es un paciente que no tiene anemia, porque de acuerdo a sus cifras, ellos tendrían que estar presentando niveles mucho más altos y tenerlo en cuenta y sospechar, pues no sé, sangrado o alguna otra situación que esté ocasionando estas pérdidas. Con el hematocrito es exactamente lo mismo. Si vemos aquí en los primeros a término o en el primero a tercer día de vida, el hematocrito puede ser hasta de 56. Y eso pues también es importante. Ahora también volumen corpuscular medio. Nosotros habíamos mencionado que lo normal es de 80 a 100. Sin embargo, también específicamente en esta población neonatal podemos ver que el volumen corpuscular medio se puede subir hasta 120 y eso no clasifica como una macrocitosis. Son eritrocitos normales para esta edad. Entonces es por eso que debemos conocer estos valores. También otro parámetro que se ve afectado en esta etapa son los reticulocitos. Habíamos mencionado que en las literaturas es de 0.5 a 2, de 1 a 2. Sin embargo, aquí en pacientes pediátricos, sobre todo en etapa neonatal y sobre todo prematuros, los reticulocitos pueden estar hasta 10 y van a ser normales. Aquí podemos ver 1 a 3 días hasta 4.6. Entonces, si tomamos en cuenta estas cifras, pues prácticamente todos los pacientes dentro de las primeras 2 semanas de vida pues van a tener reticulocitosis. Y pues esto va a ser importante para justo poder hacer una correcta evaluación de nuestra anemia en caso de que sea necesario. Ya abordando un poquito más la clasificación de anemias, pues la podemos hacer de diferentes maneras, incluyendo el tamaño de los eritros, o su concentración de hemoglobina, así como si lo vemos desde la parte funcional a nivel medular, como anemias regenerativas o arregenerativas. Entonces, dentro de las anemias por el tamaño del eritrocito, las vamos a clasificar de acuerdo al volumen corpuscular medio, que va a ser, digamos, el principal parámetro de evaluación o de clasificación de las anemias. Si está menor a 80 femtolitros, como ya habíamos dicho, van a ser anemias microcíticas. Si están entre 80 y 100 femtolitros, normocíticas. Y si están mayores a 100, como macrocíticas, a diferencia de las excepciones que ya vimos, sobre todo en población pediátrica. Una vez teniendo el tamaño del eritrocito, podemos ver hacia qué patologías nos podemos orientar. Por ejemplo, en las microcíticas, la anemia más frecuente va a ser la anemia ferropénica. En anemias normocíticas, la anemia del trastorno crónico, y en anemias macrocíticas, la disminución de niveles de vitamina B12 y ácido fólico, que nos va a dar la anemia megaloblástica. Ahora, en cuanto a la clasificación de acuerdo a la función medular, esto lo vamos a hacer por medio de los reticulocitos. Si los reticulocitos están elevados, se va a clasificar como una anemia regenerativa, porque como ya vimos, eso nos habla de que los reticulocitos se están produciendo y que la médula está funcionando. Y ahí vamos a pensar en patologías como hemólisis o sangrado agudo o algo que nos está haciendo que nuestra médula esté funcionando más de lo normal.
o en anemias hipo o A regenerativas, en las cuales va a haber alguna patología que afecte la función normal de la médula, como por ejemplo la deficiencia nutricional, que pues específicamente o la más común va a ser la deficiencia de hierro, que sabemos que va a ser un sustrato para la hemoglobina y la formación de eritrocitos, o por ejemplo ya patologías infiltrativas puras de la médula, como una leucemia, un síndrome mielodisplásico, un síndrome mieloproliferativo. Recordar que pues los reticulocitos normales pues van a ser de 0.5 a 2. Entonces, en esta grafiquita vamos a ver un poquito acerca de la vida de los reticulocitos. Como sabemos, en procesos de anemia, de la causa que sea, los reticulocitos van a necesitar salir antes a la circulación de la médula ósea para poder compensar este descenso en la masa eritrocitaria. Entonces, generalmente estos reticulocitos, si tenemos un hematocrito normal, van a permanecer en médula ósea hasta 3.5 días y ya van a salir a la sangre periférica un día y ya se termina su proceso de maduración a un eritrocito pues maduro, ¿no? Normal. Sin embargo, si tenemos hematocritos más bajos, como podemos ver aquí hasta el final de 15, esto va a obligar a que la médula expulse estos reticulocitos y que permanezcan solo dentro de médula ósea 1.5 días para que tengan más vida en sangre periférica y así tratar de compensar justo este déficit de hemoglobina o de eritrocitos que estamos teniendo por la anemia. Es importante también cuando hacemos una clasificación de anemia y tomamos en cuenta los reticulocitos, basarnos en nuestro nivel de hematocrito para corregir esta cifra de reticulocitos. Esto se va a llamar reticulocitos corregidos y la fórmula para hacer esta corrección va a ser el porcentaje de reticulocitos que se nos reporta en la biometría hemática por el hematocrito que están reportando de nuestro paciente entre el hematocrito ideal para ese paciente, que generalmente se utiliza 45, sin embargo ya vimos que hay algunas poblaciones que podríamos utilizar diferentes cifras de hematocrito. Entonces, esta es como un diagrama de flujo donde ya habiendo mencionado todo lo anterior, podemos hacer como un resumen de cómo ir clasificando las anemias. Ya habíamos mencionado que el parámetro inicial que vamos a utilizar va a ser el volumen corpuscular medio, ya sea si está bajo, normal o alto, y después nos podemos apoyar de otros índices eritrocitarios. Sin embargo, el que hace como que la clasificación sea mucho más sencilla, pues son los reticulocitos. Entonces, por ejemplo, en las anemias microcíticas, vamos a tener reticulocitos bajos o reticulocitos altos. En los reticulocitos bajos vamos a tener todas las causas que estén generando este déficit a nivel medular, que no produzca una adecuada producción de nuestros eritrocitos y que estos eritrocitos vayan a ser de un tamaño mucho menor, siendo la causa principal, como ya habíamos visto, la anemia por deficiencia de hierro. Sin embargo, en esta clasificación de anemias microcíticas, pero con reticulocitos altos, también vamos a tener a las talasemias. Estas las vamos a abordar un poquito más ya entrando en anemias microcíticas. Sin embargo, es importante considerar este diagnóstico diferencial con la deficiencia de hierro, ya que como vamos a ver más adelante, puede haber algunos parámetros que sean muy parecidos entre uno y otro, y lo que nos va a diferenciar va a ser justo la cifra de reticulocitos. En cuanto a las anemias normocíticas, igual, pues habíamos mencionado que la enfermedad crónica va a ser la más frecuente, esto con reticulocitos normales o bajos, ya que pues realmente ahí no va a haber como tal una afección de la médula ósea, es por eso que generalmente están normales. Sin embargo, cuando tenemos reticulocitos altos, tenemos que sospechar en hemólisis, ya sea de manera aguda o de manera crónica, abordando pues completo a nuestro paciente. Y en las anemias por macrocitosis, como ya habíamos mencionado, pues la más frecuente va a ser la deficiencia vitamínica de B12 o folatos, y esto pues porque se quita el sustrato para esta reproducción celular, pues van a tener los reticulocitos bajos, y nuevamente cuando hay reticulocitosis tendríamos que sospechar en hemólisis. Entonces, como les mencioné, es nada más un diagramita para irnos apoyando más o menos en las diversas patologías. Sin embargo, cuando ya veamos más específico cada una de ellas, pues ya vamos a ir entendiendo por qué es que nos dan este tamaño de los eritrocitos o esta producción insuficiente dentro de la médula ósea, para así poder ya correlacionarlo bien con el diagrama de flujo. Y hablando ya propiamente del abordaje,
pues tenemos que evaluar a nuestro paciente de una manera integral. Como en cualquier patología, antes que nada debemos de hacer una historia clínica completa, evaluando la historia familiar de nuestro paciente o si es de alguna etnia específico. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto anteriormente, va a haber poblaciones de zonas endémicas de malaria en las cuales ya de per se vamos a tener pacientes con anemia hemolítica o fenotipos sanguíneos para justo la protección contra este parásito. Esto principalmente en África y sur de Asia, como ya habíamos dicho. Sin embargo, en población mexicana tenemos muchos descendientes pues sí, de poblaciones afroamericanas. Entonces en Guerrero y en Veracruz hay muchos casos de talasemias o de drepanocitosis, entonces siempre tener esto en cuenta. Factores de riesgo a nuestro paciente, pues como ya habíamos visto, pacientes que son prematuros, que no alcanzaron a recibir los depósitos maternos en el embarazo en el último trimestre, pacientes pediátricos que están empezando alimentación complementaria y que son alimentados a base de seno materno exclusivo, alguna enfermedad crónica como enfermedad renal, hepática, algo autoinmune, o algún lugar endémico con parasitosis, algún problema inflamatorio intestinal que justo nos esté dando o mayores pérdidas o una absorción deficiente de estos nutrientes y que nos condicione la anemia. También indagar sobre consumo de medicamentos, ya que va a haber varios medicamentos que pueden dar aplasia medular, a granulocitosis, sobre todo los anticonvulsivos, como carbamazepina, valproato, por otro lado, el cloranfenicol, también simplemente, por ejemplo, el omeprazol o los inhibidores de bombas de protones que alteran el pH gástrico intestinal y alteran la absorción de los nutrientes específicos para la eritropoyesis. En cuanto a infecciones, pues va a haber infecciones virales como parvovirus que generan aplasia pura de serie roja, virus que generan anemias hemolíticas como el COVID. Entonces también siempre tener esta parte de procesos infecciosos abordada y descartada completamente. Y pues ya que nuestro paciente tenga alguna otra comorbilidad que requiera algún otro estudio secundario para poder confirmar el diagnóstico primario y establecer la anemia como una causa secundaria, ¿no? Entonces, dependiendo de la patología de nuestro paciente y nuestra sospecha diagnóstica, vamos a complementar pues con otros estudios. Afección de las uñas como coiloniquia, glositis, algún soplo a nivel cardíaco, tener en cuenta que debemos evaluar completa nuestra biometría hemática, como ya mencionamos, con los reticulocitos, y de preferencia, aunque no es de primer contacto, pero sí siempre solicitar un frotis de sangre periférica, una extendida sangre periférica, para que en caso de que sea necesario la revisión por un especialista, pues se pueda dar de manera adecuada, que ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Los reticulocitos que ya mencionamos, y en dado caso que estemos sospechando ya alguna patología específica, pues algún estudio complementario como de función renal, función hepática, parámetros de hemólisis como son las bilirrubinas o la DHL. Si estamos sospechando en a lo mejor una patología autoinmune, complementar con un CUMS directo. Si estamos sospechando en una hemoglobinopatía, pues a lo mejor una electroforesis de hemoglobina. Si estamos sospechando en una esferocitosis, una fragilidad osmótica, o anemias hemolíticas no inmunes, como por ejemplo glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pedir los niveles de la enzima, o pues el perfil nutricional, que como ya mencionamos, pues son de las principales causas, ¿no? Un perfil de hierro completo, o niveles de vitamina B12 o folatos. Y aquí podemos ver algunas imágenes del frotis de sangre periférica, donde tenemos, por ejemplo, este frotis de sangre periférica que va a ser normal. Recordar que esto pues va a ser fundamental para el diagnóstico y abordaje de las anemias, porque va a haber ciertas patologías que nos van a dar formas alteradas de los eritrocitos, y que con esto se puede hacer prácticamente un diagnóstico, como en el caso, por ejemplo, de este drepanocito. Este drepanocito, si vemos pues un eritrocito normal como aquí, pues es con esta forma ovaladita, con su centro pálido, blanquecino, todos son de manera pues muy homogénea en todo el resto del frotis.
Y aquí llama la atención, hay varias células de diferentes tipos, pero sobre todo estos en forma de hoz, que si vemos son totalmente una curvita, puntiagudos en sus orillas, aquí también, y esto es diagnóstico. Entonces, si nosotros vemos un paciente con anemia, vemos el frotis y vemos esto, inmediatamente sabemos que es una drepanocitosis y nada más pediríamos el estudio confirmatorio, que sería la electroforesis de hemoglobina. También aquí, por ejemplo, vemos estos eritrocitos que, a diferencia de los que están acá, sí tienen el centro blanquecino, pero además tienen una inclusión o un centro como si fuera una célula en diana. Este se puede presentar en diferentes patologías, pero cuando hay un predominio de esta célula en el extendido de sangre periférica, nos puede orientar hacia una talasemia. Entonces, si vemos un paciente que a lo mejor viene de África, que tiene anemia, que sabemos que toda la familia está con anemia, pues podríamos también sospechar en una talasemia. Y aquí también podemos ver este tipo de células que son mucho más pequeñas, estos eritrocitos, comparado por ejemplo con y son totalmente redonditos, sin el centro blanquecino, y estos se llaman esferocitos, que también hay una entidad específica que se llama esferocitosis, pero también hay otras patologías como la hemólisis, como la regeneración, que te pueden dar estas células. Entonces también nos puede orientar, dependiendo de la clínica de nuestro paciente, hacia un diagnóstico, que si sospechamos la esferocitosis, pues pediríamos la fragilidad osmótica, ¿no? En cuanto a los datos clínicos relacionados a la anemia, pues como ya habíamos comentado, el rol de la hemoglobina o de los eritrocitos va a ser transportar el oxígeno a todos los tejidos, por lo que los síntomas más comunes van a ser todos los relacionados a la hipoxia tisular, siendo estos los más frecuentes, pues la cefalea, mareo, astenia, dinamia, somnolencia, falta de aire, taquicardia, palidez, que si vemos no son síntomas específicos como tal, muchas enfermedades nos pueden dar estos síntomas, y es por lo que es de suma importancia hacer una historia clínica muy detallada de nuestro paciente para poder orientar estos síntomas y nuestra exploración física hacia qué estudios vamos a tomar, cómo es que lo vamos a hacer, y descartar que esta anemia no sea secundaria a otra patología mucho más grave, y hacer este abordaje pues completo, ¿no? Como ya habíamos mencionado, pues va a haber ciertas patologías, bueno, ciertos tipos de anemia que aparte nos van a dar ya a lo mejor algo más específico. Por ejemplo, si tenemos alguna alteración a nivel gastrointestinal que nos esté condicionando sangrados, pues podríamos tener sangre oculta en heces, o pérdida de peso, o esto que les mencionaba de glositis, keilitis, coiloniquia, que se caiga el cabello, etcétera. Y finalmente, en cuanto al tratamiento, no nos vamos a enfocar mucho en esto porque ya lo vamos a ir viendo en las diferentes clases de acuerdo a las patologías específicas, pero va a ser dirigido a la patología de base, es decir, suplementación nutricional, inmunosupresión si estamos viendo algo autoinmune, eritropoyetina en un paciente con enfermedad renal, si estamos viendo en un paciente con sangrado, pues para la causa de sangrado, en un paciente que a lo mejor tiene anemia hemolítica, ver si es inmune, no inmune, y en base a eso tomar la decisión del tratamiento, etcétera. Y pues vamos a revisar un caso clínico solamente para ver más o menos cómo se hace este abordaje. Va a acudir a consulta una mujer de 42 años, aparentemente sana, sin ningún antecedente relevante de importancia. Lo único es que empezó con metrorragia de 2 años de evolución. La paciente refiere que ha estado con sangrado abundante hasta por 15 días al mes en los últimos 6 meses. Refiere que utiliza de 4 a 5 toallas nocturnas por día, y son estos 15 días completos que menstrua por cada mes. Hace 3 meses empezó a sentir fatiga que ha ido progresando en los últimos 10 días. Actualmente ha estado con astenia, con adinamia, disnea de medianos esfuerzos, y ocasionalmente refiere que siente palpitaciones y dolor torácico. En cuanto a nuestra exploración física, vamos a tener una mujer que es de edad aparente igual a la cronológica, que está febril, que tiene un adecuado estado de hidratación. Sin embargo, a la hora de revisarla completamente, vemos que tiene una palidez generalizada de piel y tegumentos. A nivel de cráneo está bien, cuello también sin alteraciones, cardiopulmonar
se encuentra con un soplo grado 1 o 2 en foco mitral y el abdomen está signológico, las extremidades también. Solamente podemos observar que las uñas presentan coiloniquia. Le tomamos laboratorios a nuestro paciente y podemos observar en su biometría hemática que tiene una hemoglobina de 7.4 gramos sobre decilitro, su hematocrito está en 22%, que si vemos desde aquí inicialmente, de acuerdo a los parámetros que reporta el laboratorio y a lo que nosotros ya vimos de acuerdo a la clasificación de la OMS, pues se encuentra con niveles muy bajitos. Sus leucocitos van a estar en 6.000 con una diferencial normal y sus plaquetas en 480.000. De acuerdo al laboratorio, su valor de referencia es de 150 a 500.000, sin embargo, nosotros ya habíamos visto que generalmente, de acuerdo a toda la literatura en hematología, lo normal de plaquetas es hasta 450.000. Específicamente en esta paciente, su médico sí le pide reticulocitos y observa que están alrededor de 1%. Sin embargo, recuerden que comentamos que es muy importante hacer esta corrección de reticulocitos de acuerdo al hematocrito del paciente. Una vez que hacemos de acuerdo a nuestra fórmula, que son el porcentaje de eritrocitos por el hematocrito de nuestro paciente es el hematocrito ideal, pues nos van a dar unos reticulocitos corregidos de 0.49. Ya habíamos mencionado lo normal de 0.5 a 2. Entonces aquí ya hay un parámetro que nos llama la atención, ¿no? Esta reticulocitopenia. Hasta aquí podemos decir, ok, nuestra paciente tiene una anemia que es severa, está menor a 8, que es arregenerativa. ¿Qué parámetros nos faltaría para terminar de clasificar nuestra anemia? Pues nuestros índices eritrocitarios, ¿no? Y vamos a tener que la paciente va a presentar un volumen corpuscular medio de 62, recordando que dependiendo los laboratorios puede variar un poquito el valor de referencia, sin embargo nosotros revisamos y era de 80 a 100, está bajito. La hemoglobina corpuscular media va a estar en 24, que también va a estar bajita, y nuestra concentración corpuscular media de hemoglobina también va a estar con niveles por abajo de lo normal. Nos fijamos en el ancho de distribución eritrocitario y también va a estar aumentado, perdón. Lo normal aquí es como de 13 a 15, está en 26. Entonces con esto podemos hacer el diagnóstico de una anemia que es microcítica por el volumen corpuscular medio, que es hipocrómica por la hemoglobina corpuscular media y la concentración corpuscular media de hemoglobina, y que es arregenerativa por la cifra de reticulocitos que habíamos observado en la diapositiva anterior. Entonces, una vez teniendo esto, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que evaluar qué es los factores de riesgo que tiene nuestra paciente para esta anemia. Como mencionamos, pues es una mujer aparentemente sana, en edad pues más o menos fértil todavía, pero que está con pérdidas muy importantes a nivel menstrual. Entonces ahí ya tenemos un foco de alerta, ¿no? Que nos está llamando la atención. Le pediríamos algunos estudios complementarios, qué enfermedades hacen que cuando tengamos nosotras pérdidas nos dé anemia y cuál sería nuestra sospecha diagnóstica. Bueno, si recordamos en el algoritmo que les mencioné anteriormente, esta anemia microcítica hipocrómica regenerativa, la causa más frecuente es anemia por deficiencia de hierro. Y en esta paciente tenemos un factor muy importante para deficiencia de hierro, que son las pérdidas aumentadas de hierro a través de la menstruación. Entonces, ¿deberíamos pedir un estudio complementario? Sí, sin duda alguna debemos de pedir el perfil de hierro para poder hacer el diagnóstico confirmatorio, pero estaría bien también para descartar cualquier otra patología agregada, pues tomarle su química sanguínea completa. Entonces, hasta aquí nuestra sospecha diagnóstica sería una anemia por deficiencia de hierro. Y así es más o menos como podemos ir abordando a cada paciente con anemia. Entonces, una vez que vimos ya todas estas generalidades, vamos a poder continuar con las siguientes clases que ya se van a dividir entre anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Esto sería todo por esta clase, les agradezco mucho y pues nos vemos pronto.